Hola, ¿cómo están? Yo soy la odontóloga Jailin Yunis. Estoy realizando el posgrado de terapia conductual del niño en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas, Sexológicas de Venezuela. Y el día de hoy, en la unidad 1, voy a hablar sobre lo que es la neuropsicología. Mi profesor es el doctor Alvin Fumero. Empecemos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de la neurociencia. La neurociencia, la neurociencia antes, en los 2500 años antes de Cristo, siempre el ser humano tuvo la curiosidad de investigar lo que sucedía en el cerebro. Entonces la manera como lo realizaban era yendo hacia la trepanación, abordando lo que era el cráneo, por medio de cortes. Esto fue, entre comillas, evolucionando con el tiempo. Llegó Hipócrates describiendo que el cerebro era una sede de la experiencia y de la inteligencia. Después llegó Galeno hablando sobre que el cerebro era una cavidad llena de gas y de ventrículos que funcionaban a través de emociones. En los años 19, y en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Primero, Charles Darwin, que es el que realizó la teoría de la evolución, él realizó diversos estudios exponiendo que, que todos los seres humanos siempre teníamos una reacción que se iba a dar a través de un estímulo ambiental, ¿ok? Y que él llega a esta conclusión, entre tantos estudios, es por los diversas investigaciones que realizó con animales, en donde él expone que las conductas de los animales, creándolos y llevándolos a cierto estrés, realmente eran muy similares a las del ser humano. Resulta ser que luego se siguen realizando trabajos médicos y Paul Pierre Broca describe por primera vez en el primer centro de lenguaje, al que hoy conocemos como el área de Broca, que como bien se sabe se encuentra ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Esta fue descubierta y establece una clasificación en el síndrome neuropsicológico por excelencia, que es la afasia. La afasia vendría siendo la dificultad de poder hablar o poder recibir conocimientos, todo lo que vendrían siendo diversas alteraciones a nivel cognitivo. Entonces, unos años más tarde, en el siglo XX, el psicólogo ruso Luria perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de la persona que padeciera de algún tipo de lesión en el sistema nervioso central. Él completó una serie de pruebas psicológicas diseñadas para establecer diversas afecciones psicológicas como la atención, la memoria, la función del lenguaje, lo que son las praxias, las náuseas y los cálculos. Cuando aún no existían los métodos para el diagnóstico por medio de imagen, la aplicación de esta extensa batería, o sea, los estudios que él realizó, podía ofertar al neurólogo los datos suficientes para que fuesen capaces de localizar la zona de la lesión, así como ofrecer al psicólogo un resumen muy detallado de todas las dificultades de lo que vendría siendo especialmente las cognitivas de cada individuo afectado. Posteriormente, gracias en parte a la experimentación animal, comenzaron a observarse los cambios de comportamiento que se producían cuando se lesionaban las distintas áreas del cerebro. Todos estos estudios fueron los grandes avances a través de estos estudios por medio de lo que han sido los experimentos con los animales, fueron también realizados con seres humanos en los grandes combates y batallas de la historia del mundo, en donde sí hubo grandes avances a través de ellos. Luego,
a través de todos estos estudios simultáneamente también llega lo que es lo que es el gran exponente Watson con su conductismo, con el conductismo clásico, lo mejora, luego Pavlov, luego llega Skinner con el condicionamiento operante, los grandes exponentes de la psicología. Entonces todo este estudio también se empieza a relacionar a nivel psicológico, la parte neuronal y psicológica, junto a lo que es el doctor Elise Becker, y utilizando lo que es la teoría de la terapia cognitiva. Todo esto se lleva a cabo a través de una serie de estudios en donde todas esas investigaciones radican en lo que es el estudio de la función del cerebro para poder llevar a cabo factiblemente la conducta humana. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de la neuropsicología es esencialmente estudiar las relaciones existentes de la actividad cerebral, funciones psicológicas superiores, nopcias, pragia, lenguaje, etc. Y cómo aborda las funciones corticales superiores humanas. Una de las fuentes principales del conocimiento proviene del estudio minucioso de la organización y de esas funciones complejas. Traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, epilepsia y diversas y muchísimas patologías que pueden afectar el cerebro, y de allí se deriva también la conducta humana. Hablando un poco sobre lo que es, vendrían siendo las neuronas, ¿ok? El científico español Santiago Ramón y Cabal logran describir por primera vez los diferentes tipos en forma aislada. Al mismo tiempo, plantea que el sistema nervioso estará constituido por neuronas individuales, las que se comunicarán entre sí como una red a través de contactos funcionales llamados sinapsis. Vendría siendo la teoría de las neuronas. La hipótesis de Cabal se oponía a la de otros científicos de su época, que concebía al sistema nervioso como una ampliación de red de fibras nerviosas conectadas entre sí, formando un continuo circuito en analogía a los vasos sanguíneos. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario se da el 95% de los tejidos se derivan de lo que es el neurodermo, el neuroectodermo. Las células derivadas del tubo neural darán origen al sistema nervioso central. Las derivadas de la cresta neural darán origen al sistema nervioso periférico. Las células embrionarias del neuroectodermo, denominadas neuroblastos, originarán lo que son las neuronas. Luego vienen los espongioblastos, originarán las neuroglías, el 5% del mesodermo, y dará origen a lo que es la microglia. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo la parte de la embriología, pero en general. Hablemos un poco sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no es simplemente un cableado, como podríamos describir más o menos el sistema nervioso periférico, porque el sistema nervioso central procesa toda la información. ¿De qué manera? A través de lo que es un estímulo, hay una percepción y transmisión de la información. Luego hay una codificación e integración de la información, transmisión de respuesta, y hay una acción. Luego de esto vendría habiendo
una información del medio externo, por medio de la información del medio externo, como por ejemplo la vibración, la luz, el olor o los dolores, diversos órganos y sentidos, están los fotorreceptores, los quimiorreceptores, mecanorreceptores, el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula, neuronas motoras, son las que tienen las neuronas motoras y van a causar una respuesta en el movimiento. Organización funcional del sistema nervioso. Ok, vamos a tener lo que es los estímulos ambientales y receptores sensoriales. Vamos a tener lo que es la mente. La mente va a recibir lo que es la percepción, sensaciones, centros sensoriales. Esto va a ser a través de receptores sensoriales. Sistemas modulares de circuitos y conductas van a ir a los centros sensoriales. Esto de igual manera van a causar una sensación y una percepción. El sistema modular de circuito y conducta va a tener reguladores de programas y centros motores. Los centros motores van a tener efectos somáticos y viscerales, movimientos, y van a llevar a cabo lo que es la conducta. La neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, estando compuesta por lo que es el axón, el cuerpo o soma, los terminales axonales y las dendritas. Son sus partes básicas. Aquí tenemos una foto a través de un microscopio electrónico de lo que es la neurona. ¿Ok? La función de la neurona es la conducción del impulso nervioso, recepción del estímulo e integración o procesamiento de la información. Formas de las neuronas. La forma de la neurona va a depender de la función que cumple la neurona, es decir, de la posición que ocupa en la red de las neuronas y de los contactos que ella va a recibir. Tenemos diversos tipos de neuronas cerebrales, neuronas esqueléticas. Aquí están las formas del músculo liso, el músculo estriado. Tenemos una foto de lo que es la composición, de en qué consiste la neurona. La neurona consiste en lo que es el cuerpo celular, cuerpos de Mills, es su núcleo, muy importante, como toda célula tiene su núcleo. Las dendritas, las neurofibrillas, las estructuras básicas de la neurona o unión neuromuscular, los nódulos de Ranvier, lo que es el axón está compuesto por los nódulos de Ranvier, la vaina de mielina y el neurolema. Los nódulos de Ranvier van a estar compuestos por neurolema, vaina de mielina, el axón, esta va a ser la fibra nerviosa, neurofibrillas aumentadas, núcleos y los núcleos de las células de Schwann. Aquí tenemos diversos cortes de los tipos de neurona. Aquí está lo que es el pericarión, las prolongaciones, las dendritas y los axones. Ok, la conducción del impulso nervioso por el axón. Todas las neuronas conducen la información de forma similar. Viajan denominados a lo largo de axones en breves impulsos eléctricos, potencialmente de acción. Los potenciales de acción, que alcanzan una amplitud máxima de unos 100 milivoltios por segundo, duran un microsegundo. Son resultados del desplazamiento a través de la membrana celular de iones de sodio dotados de carga positiva.
El ion de sodio siempre va a estar dotado por carga positiva, que pasan desde el fluido extracelular hasta el citoplasma intracelular. La concentración extracelular de sodio va a superar enormemente la concentración intracelular. Entonces, tenemos lo que se llama la bomba sodio-potasio. Esto, lo que voy a explicar y lo que acabo de explicar y lo que voy a seguir explicando es lo que es el método de acción y reacción del estímulo nervioso de lo que es algún tejido, alguna acción, un movimiento del cuerpo causado como respuesta de la acción neuronal. Entonces, la conducción del impulso nervioso por el axón. La bomba de sodio-potasio, capaz de transportar activamente el sodio hasta el medio extracelular intercambiándolo por potasio. Canales de sodio sensibles al voltaje que determinan en la inversión porque se invierten, la inversión del voltaje de la membrana, ya que al abrirse los canales permiten la entrada del sodio y hacen que el interior de la membrana se vuelva de carga positiva. Los canales de potasio sensibles al voltaje con una carga negativa, cuya activación contribuyen al retorno de la polaridad inicial por la salida de los iones de potasio desde el interior del axoplasma. Los nódulos, voy a hablar un poco sobre los nódulos de Ranvier, ¿ok? Los nodos de Ranvier. Los axones de las neuronas están compuestos de segmentos individuales, los cuales están cubiertos por una capa de mielina, que es la capa aislante discontinua en varios puntos, los cuales sirven para incrementar la velocidad de la prolongación al impulso nervioso. ¿Cuál va a ser la función del nódulo de Ranvier? Va a incrementar la velocidad de la propagación del impulso nervioso. Aquí tenemos en la presentación se verá los nódulos de Ranvier, está el axón, los nódulos de Ranvier, cómo funciona el impulso. Conducción del impulso nervioso por el axón. En el sistema nervioso central, los axones están rodeados por la mielina de los oligodendrocitos, fibras nerviosas de mielina del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico pueden estar rodeados ya sea por prolongaciones citoplasmáticas de las células de Schwann, fibras amielínicas o por mielina, las células de Schwann, que son las fibras nerviosas de mielina del sistema nervioso periférico. En la presentación también se encuentran las fotos a nivel microscópico. Entonces, la sinapsis de la comunicación entre neuronas. La velocidad de transmisión de la información depende del tipo de neurona y del grueso que ésta tenga. Las neuronas mielínicas transmiten a mayor velocidad que las no mielínicas, porque recuerden de que la mielina va a ser lo que va a ayudar al impulso nervioso a obtener esa respuesta inmediata. Entonces, mientras la neurona tenga mielina, más rápido será el impulso nervioso y la reacción y la respuesta. Además, mientras mayor sea el diámetro del axón, que va a ser el cable que va a conducir el impulso nervioso, mientras mayor será mayor la velocidad de transmisión. El axón amielínico de aproximadamente 1 milímetro de diámetro transmite la información con velocidades entre 20 y 50 microsegundos, mientras que uno mielínico es de aproximadamente 1 microsegundo. Esa es la diferencia con el mielínico y el amielínico. La milésima parte de milímetro la transmite con una velocidad cercana a los 100 microsegundos. Ok, la información que activa las dendritas
es convertida en el soma, en una señal eléctrica llamada potencial de acción. En la terminación del axón, el potencial de acción promueve la liberación de los neurotransmisores. Entonces, neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas, primero son sustancias químicas, ¿ok? Que van a ser procesadas a través de las neuronas, sintetizadas a través de las neuronas. Entonces, son moléculas de señalización liberadas desde las membranas presinápticas que activan los receptores en membranas postsinápticas. Pueden actuar en dos tipos de receptores asociados: los canales iónicos de acción rápida, neurotransmisores propiamente tales, acoplados, también tienen los acoplados con la proteína G o las quinasas que involucran segundos mensajeros de acción más lentos, conocidos como las neuromoduladores o neurohormonas. Todas las sustancias químicas sintetizadas por las neuronas en su parte presináptica, sináptica y postsináptica, en todo su trayecto, son neurotransmisores. La comunicación entre las neuronas. Entonces tenemos en la imagen, el axón de la neurona está el estímulo nervioso, las vesículas contenidas, en las vesículas se encuentran los neurotransmisores, ellos van a ser liberados, los neurotransmisores van a ser liberados hacia otra neurona, hacia la dendrita de la neurona número 2, y va a haber una acción. Entonces, lo que es otra vez la foto de lo que es la composición de la neurona, que ya lo había explicado antes, todo lo que es el proceso bioquímico, ¿okay? De la liberación de la bomba sodio-potasio, de lo que son los neurotransmisores, el ADP ribosiltransferasa, etc. La imagen de lo que es todo el proceso bioquímico y funcional y la composición neuronal, los neurotransmisores más comunes y su función. Ok, entre los neurotransmisores más comunes y su función vamos a tener los neurotransmisores y diversos grupos de componentes y su función. Tenemos entre los neurotransmisores la acetilcolina, son los que activan el músculo esquelético, la norepinefrina, el ácido glutámico, el GABA, la dopamina, la serotonina, la glicina, las endorfinas, etcétera. Luego tenemos el otro grupo que son los que no son los no aminoácidos, la catecolamina, los aminoácidos, la catecolamina, los bioenérgicos, las aminas, los ácidos y los neuropéptidos. ¿Okay? Cada neurotransmisor, dependiendo, tiene su función puntual en el cuerpo humano según la acción y reacción. Bueno, a todas estas podemos concluir que es muy importante, es imprescindible e imperativo que el terapeuta conductual tenga un estudio total, no solamente de lo que es el entorno del medio ambiente en donde se desenvuelve el ser humano, para poder estudiar la conducta o diagnosticar la conducta de él, sino también realizar diversos diagnósticos y estudios fisiológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos, funcionales, de desarrollo en el cerebro humano, porque todo de aquí, de estos estudios neuronales y su función y la función del cerebro, vamos a poder concluir y de una amplia gama de formas de conducta y el por qué todo esto se va a realizar
con diversos estudios como lo son la tomografía, como estudios, claro, siempre y cuando teniendo presente que hay que planificarse, reprogramarse y también tener la opción de lo que es la remisión hacia los otros doctores para poder transdisciplinariamente lograr un buen tratamiento hacia cada paciente. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.